Bienvenidos al podcast Escuela de Combate. Soy Daniel Rodríguez y este es un espacio creado desde dentro del gimnasio, desde el ruido de los guantes al olor a boxeo y la realidad del día a día en este noble arte. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast? Pues de experiencias reales, de situaciones que vivimos cada semana con nuestros boxeadores y reflexiones que nacen de cada entrenamiento, en el sparring y también a corregir errores. Este podcast nace con una idea clara: entender el boxeo más allá de los golpes. Vamos a hablar de técnica, de táctica, de mentalidad, de gestión emocional, de lo que pasa dentro y fuera del ring. Porque un boxeador no solo se construye con combinaciones, sino con decisiones, con carácter y con la forma en la que interpreta lo que ocurre. En este primer capítulo vamos a empezar con un tema que seguramente muchos entrenadores y boxeadores han vivido. ¿Por qué un boxeador puede rendir bien en la distancia corta pero se bloquea completamente en la distancia larga? Ese momento en el que das un paso atrás y el otro se queda quieto y tú recibes jab tras jab, sin cabeza, sin respuesta y sin salida. Aquí no vamos a hablar solo de la técnica, sino también de la comprensión del combate, de automatismos, de miedo, de saturación mental y de falta de herramientas reales en una distancia que exige pensar mientras te están golpeando. Vamos a desmenuzar qué hay detrás de ese bloqueo, qué le pasa por dentro al boxeador, por qué su cuerpo no responde, qué errores estamos cometiendo como entrenadores y cómo podemos solucionarlo de forma práctica en el gimnasio. Así que si entrenas, compites o simplemente te gusta este deporte, este espacio es para ti. Esto es Escuela de Combate. Aquí no solo vamos a entrenar el cuerpo, sino también la mente. Así que empezamos. Bueno, pues ya estoy por aquí. Hoy voy a hablar un poco sobre la complicación que tienen ciertos boxeadores a la hora de trabajar en la distancia larga, ya que en la corta pues aparentemente tienen recursos, pero luego en la larga pues se ven bastante limitados, por decirlo así. Entonces yo creo que es un problema muy común, sobre todo en el boxeo amateur y sobre todo, pues bueno, si estás empezando, pues como os digo, creo que es un tema que se puede trabajar, que se puede desarrollar, no es un problema técnico aislado. Simplemente, pues bueno, es una combinación de cierta lectura del combate, de hábitos y bueno, y de la gestión de estrés, ¿no? Al final, pues bueno, se trata todo de leer el boxeo y de automatizar ciertos movimientos, no llenar al boxeador con un montón de información que luego no puede asimilar. Entonces, pues vamos a desglosarlo de la siguiente forma. ¿Vale? Cuando tenemos un boxeador así que en la distancia larga le complica el combate, pues vamos a analizar el porqué, ¿no? Los motivos que tiene ese boxeador. En primer lugar, puede ser que nuestro boxeador pues no tenga las referencias de las distancias, o sea, en el sentido de que puede tener solo la corta distancia, pero no conozca o no trabaje de forma cómoda en la larga. En la corta normalmente hay intercambio, ¿no? Manos activas, y él a lo mejor se siente pues un poco más vivo y no necesita pensar tanto porque reacciona. En la larga, en cambio, pues ya depende más de leer el jab, de medir los tiempos, de tomar decisiones, y ahí se queda sin esas respuestas automatizadas. Pero claro, recibir golpes no es que puede ser, ¿no? Que un boxeador amateur te puede ganar un combate simplemente pegándote el jab y golpes rectos. De hecho, los pequeñitos, los schoolboys, solo trabajan eso. O sea, digamos que la base o los cimientos de la escuela de boxeo es trabajar los golpes rectos, ¿no? Salir de las líneas de ataque, crear ángulos, cambiar alturas, pero todo con golpes rectos. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas. Luego puede ser también pues falta de recursos en la larga distancia, que puede ser un vacío táctico. Si no tiene interiorizado qué hacer contra un jab, ¿no? El pasar la mano, el quitarla,
bajar, hacer de cintura, o sea, si no tiene interiorizado eso, pues es complicado que lo desarrolle, simplemente se bloquea, se tapa y recibe los golpes, ¿no? Al final el cerebro entra en modo espera y está esperando a que termine de golpear y a lo mejor pues eso no termina nunca. Así que en ese sentido pues podría ser ese vacío, ¿no? de recursos. Luego también puede suceder que tenga una sobrecarga, ¿no? Cuando tú le estás trabajando el doble jab y le pegas luego el 1-2 y le estás moviendo, pues también le estás obligando a leer la distancia, a leer el ritmo, a decidir la defensa, a contraatacar, porque esos golpes tú puedes trabajarlos de múltiples formas. Puedes trabajar cambiando ritmos, puedes trabajarlos potentes, puedes trabajarlos de muchas formas. La diferencia, por ejemplo, entre un jab y un recto de izquierda, ¿no? Pero eso, claro, al rival le obliga a adaptarse y es mucha información en muy poco tiempo. Entonces, si eso no lo tiene entrenado, ¿qué va a pasar? Que se va a saturar, ¿vale? Se queda, pues eso, se queda petrificado. Luego también puede que tenga una mala respuesta o una mala relación con el recto de izquierda o con el jab, ¿no? Que en muchos amateurs, pues ellos mismos no confían en su propio jab o trabajan el jab y es el único recurso que tienen y luego les cuesta meterse, no lo usan como una herramienta defensiva, porque tú perfectamente puedes quitar su jab de izquierda y poner el tuyo. Entonces, en la larga no existen, o sea, solo reciben, es lo que les pasa. Luego también, pues bueno, falta de confianza fuera de su zona de confort, ¿no? De la zona cómoda, ¿no? En la corta se sienten fuertes porque ellos actúan y al final se cierran y obligan al rival a trabajar ya también tanto la defensa como el ataque. Y sin embargo, en la larga, pues se sienten vulnerables, ¿no? Se bloquean y se protegen mal o se ponen excesivamente rígidos y no tienen, como te digo, recursos defensivos, ¿no? De movilidad y de actuación. Luego también sucede mucho el problema de pies, no solo de manos, ¿no? Porque los pies también, ya sabes que el boxeo, las piernas son fundamentales. Y si no ajusta la distancia con los pasos correspondientes, puede ser pues que esté, digamos, a tiro, ¿no? Que les pasa que se quedan plantados a recibir. Y si tú no estás entrando y saliendo, pero con criterio, lógicamente, porque también eso lo tienes que tener trabajado previamente, pues lo que te hace es que el rival pues le clave constantemente los rectos, el jab, que se vaya moviendo, pues al final le está dejando, como os digo, bloqueado, sin recursos. Ahora, como entrenador o también como deportista, si queréis trabajar esto, ¿qué podéis hacer? Pues intentar dar a vuestro boxeador 2 o 3 respuestas sencillitas, automáticas al jab, ¿vale? No empecéis a saturarle con magias ni con cosas demasiado desarrolladas. Y trabajar, pues eso, el quitar el jab, el pasarlo, pues por ejemplo el paso atrás y entro con el 1-2, o esquivo hacia la derecha y vuelvo con mi derecha recta. Son cosas muy sencillitas, son cosas que se pueden trabajar perfectamente y que se interiorizan para hacerlas luego de forma mecánica, ¿no? Automatizarlas, como hacerlas sin pensar, vamos, que es en definitiva lo que intentamos buscar. Pues como os digo, el quitar el jab, puedes poner el tuyo, quito y pongo, esquivar por fuera, lateral a la derecha y le pongo mi derecha recta, o el pasito atrás y entro con el 1-2. Además que es súper efectivo. Luego también pues podéis hacer el sparring condicionado, que eso es clave. El sparring condicionado yo lo trabajo mucho en el gimnasio y les pongo pues bueno rounds donde solo uno puede utilizar el jab, ¿vale? Y el otro pues defenderlo y contraatacar con el jab, por ejemplo, ¿vale? Que le quitas complejidad y estás ganando también confianza. Eso
repetirlo hasta que vayan desarrollando ese trabajito. También el trabajo en la larga distancia, ¿no? Que es obligatorio, porque muchos lo evitan, ¿vale? Porque no les gusta esa zona o se les da regular, y hay que hacer justo lo contrario. Ponerle lo que no les gusta, ¿no? Rounds siempre empezando en larga distancia y pues penalizarles, ¿no? Si no entran sin construir. O sea, tú para entrar pues tienes que empezar pegando tu jab y pegando tus golpes rectos, acortando distancia para poder entrar. Que entiendan cómo tienen que entrar. No puedes entrar directamente con golpes curvos porque estás completamente expuesto, ¿vale? Y luego introducir también, pues bueno, el ritmo, no solo la técnica, ¿no? El problema no es solo qué hacer, sino cuándo, ¿no? Entonces es importante, pues, por ejemplo, pegar cambios de ritmo, ¿no? Pegar un jab lento, luego el jab rápido, amago, reacciono. Esta semana hemos estado trabajando eso, ¿no? El pegar el jab, también diferenciando la potencia. Pegas un jab con menos potencia, otro con más potencia, luego el amago y le cruzas un crochet, por ejemplo, que es lo que estábamos haciendo, y un recto de derecha, ¿vale? Y luego el refuerzo, ¿no? Reforzar el uso del jab hasta que entienda que el jab no es un ataque como tal, sino que es control, que es defensa y permiso para poder desarrollar la larga distancia, ¿no? Para estar en la larga distancia. Pero ya os digo que es algo que se tiene que trabajar de forma correcta, ordenada y sin ponerle mucha información, ¿vale? Sin exagerarlo. Y luego, pues poco a poco, ir exponiéndole de forma progresiva al estrés, ¿no? Si directamente tú le metes presión con combinaciones, pues se bloquea. Intentar trabajar, pues eso, el jab, quitarlo, luego el jab potente, luego doble jab, y luego, pues por ejemplo, el jab y el 1-2. Pego izquierda, 1-2, ¿vale? Y eso es muy importante. Ya os digo que vayan aprendiendo a tener una lectura rápida con poco trabajo, ¿vale? Porque no es que esto no quiere decir que la gente que no sabe defenderse o desarrollar trabajo en la larga distancia cuando le están poniendo retos no sepa boxear, ¿vale? Simplemente que no tiene un sistema simple que le diga qué hacer, se bloquea y al final, pues bueno, recibe los golpes. Pero en cuanto automatice 2 o 3 respuestas, pues va a cambiar todo radicalmente. Entonces, pues, este podcast trataba un poco de, pues eso, de aclarar ciertas cosas a todos esos boxeadores que les cuesta trabajar en la distancia larga y que sobre todo, pues como recurso utilizan el entrar a pegarse, que al final pues es el recurso más barato que hay, ¿no? Entro a pegarme, como no tengo otras alternativas, pues es lo único que puedo hacer. Y tú dominas un combate con los golpes rectos. Si os ponéis a analizar boxeo tanto profesional y ya no os digo el amateur, todo se estructura en una base sólida sobre los golpes rectos. Es así. Y sobre eso van trabajando, van luego ya desarrollando, metiéndose dentro. Pero la importancia del jab y del 1-2 y de los golpes rectos, que os digo, se pueden trabajar de múltiples formas, haciendo cambios de ritmo, empezando con la mano de atrás, derecha, izquierda, derecha, doble jab, la izquierda aislada, izquierda arriba, izquierda abajo. O sea, hay tantas formas de hacerlo. La cuestión es hacerlo con criterio y que tanto vuestro entrenador o vosotros, si entrenáis por vuestra cuenta, pues que lo hagáis de forma ordenada y que repitáis hasta aburriros, hasta aburriros. Eso es la manera de automatizar el movimiento y corregirlo. Igual el jab, que lo podemos ver en otra sección técnica, hay que trabajarlo de forma efectiva. La diferencia entre el jab y el recto de izquierda, darle recorrido, cómo posicionarnos para marcar esa distancia perfecta en la que yo pego y no recibo. Entonces, eso lo podremos ver más adelante. Si os mola este tipo de contenido, pues podéis compartirlo y pues bueno, apoyarlo, lógicamente.
Así que por hoy está este primer podcast. Muchas gracias por escucharme y que tengáis muy buen día y seguir entrenando. No dejéis de entrenar. Bienvenidos a este podcast de Escuela de Combate. Este es el principio. Espero que disfrutéis los siguientes capítulos. Muchas gracias.